Muy buenas noches, gracias por estar ahí una noche más y reservar parte de su tiempo a mirar de otro modo la actualidad informativa. Comenzamos nuestro Más que Palabras de este martes 13 de mayo, hoy con Joaquín Sánchez Torné, director del Diario de León. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Es la primera vez que coincidimos. Sí, es la primera vez que coincidimos. Vamos a pasar una buena noche. Ignacio Miranda, periodista y columnista de ABC. Buenas noches. Antes de nada, pregunta obligada, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Pues bien, afortunadamente ¿Cómo habéis llevado bien. el confinamiento? Pues yo lo llevo bien, la verdad, tampoco tengo mayores problemas, ¿no? De todas formas, como también nosotros estamos obligados a salir de vez en cuando, tenemos en el periódico prácticamente el 100% de la redacción trabajando en casa, salvo aquellos que están en la calle cubriendo informaciones o haciendo reportajes de calle, que son los que más tirón están teniendo entre los lectores, y el resto prácticamente desde casa. Así que atrae más lo que pasa en la calle, ¿no? Sí, sí, indudablemente. El periodismo de calle. Indudablemente el periodismo de calle y mucho ahora que ya estamos todos aburridos de datos y de escuchar siempre lo mismo, el anecdotario habitual es lo que más llama la atención siempre, ¿no? Aparte de los grandes datos y los grandes problemas, evidentemente, ¿no? Como es lógico. Ignacio. Pues parecido, con la suerte de poder hacer teletrabajo, ¿no? Que es una ventaja importante, no cabe duda, pero también ya con cierto cansancio y cierto hastío, porque son muchas semanas, mucho desgaste psicológico. Estamos en una época preciosa del año como es la primavera, a las puertas del verano prácticamente, ¿no? Una época muy taurina, luego hablaremos de ello, y de alguna manera pues eso también te condiciona, ¿no? Nos ha desvelado, Ignacio, parte de la sorpresa de este programa. Vamos a hablar de toros en la segunda parte, de lo mucho que se está jugando un sector, que luego van a ver lo importante que es para la economía española, más allá de gustos o no gustos y de que estemos o no a favor de la fiesta nacional. Pero vamos a empezar con temas de actualidad puros y duros que conocíamos esta misma tarde, hace apenas una hora. Somos la comunidad con una de las tasas de contagio más altas, pero también con mayor porcentaje de seroprevalencia en su población, es decir, los que han pasado la enfermedad y que ya son inmunes. Hoy se presentaban esos resultados del estudio del Ministerio de Sanidad con el Instituto de Salud Carlos III. Es la primera fase y la media de seroprevalencia es muy baja, con toda la que se ha montado en España, con la cantidad de muertos, de infectados que llevamos encima, pero solo un 5% de los españoles ha estado en contacto con el virus. Muy lejos de ese 60% que se considera normal para decir que una sociedad ha alcanzado la inmunidad de rebaño. Así explicaba la responsable del proyecto en qué ha consistido y los resultados. El estudio lo que hace es constatar que un 5% de la población española a nivel nacional ha tenido algún tipo de contacto con los virus, un poco más de 2 millones de personas. No sé si es pocos, muchos, lo que es. No hay inmunidad de rebaño, el conjunto de expertos del Ministerio de Sanidad no les ha sorprendido, no nos ha sorprendido, no hay inmunidad de rebaño, y dos, es una validación de las hipótesis que presidieron la elaboración del plan de transición. Palabras del ministro de Sanidad, no era del responsable técnico del ministro de Sanidad, sobre este estudio que se ha planteado como básico para afrontar la desescalada. Pues sí, pero preocupante, ¿no? Preocupante, muy preocupante. En León, el dato de León es el 7%, y eso quiere decir que cuando el desconfinamiento se vaya produciendo de forma gradual y haya más gente en la calle, pues eso quiere decir que, en fin, el rebrote se puede producir con mucha más facilidad, ¿no? Y eso resulta bastante preocupante, ¿no? Sobre todo viendo muchas de las escenas que hemos visto en las que observamos que la ciudadanía se ha comportado muy bien en el confinamiento, pero en la salida me temo que salimos en tromba y creo que no estamos cumpliendo las más mínimas y elementales en fin, cuestiones de seguridad, ¿no? Y eso a mí me parece que eso puede ser muy preocupante por la salud y por la economía, que yo creo que ahora mismo es el momento en el que tenemos que empezar a pensar en la economía, que es lo que realmente tiene que sacar adelante el país, independientemente de que nos acordemos de todas las víctimas y que, en fin, nos duelan cada una de las víctimas de los 28.000 más o menos reconocidos y de todos aquellos que no están reconocidos, que yo creo que lo duplican. Que duplicarán la cifra o no la duplicarán, pero bueno, pero serán muchísimo más, ¿no?
Es un dato que quizá deba llevarnos a concienciarnos aún más, si cabe, sobre la importancia de generar esos hábitos de distancia social, de lavarnos las manos, de utilizar mascarillas. Nos va a costar mucho, porque somos sociológica y psicológicamente un país latino, nuestra idiosincrasia es la que es, la de la cercanía, la de la proximidad, pero claro, no hay más cachavas, es decir, o salimos a la calle respetando lo que se nos ha dicho, o muy probablemente pueda volver a haber picos y el camino que hemos andado pues tenga un retroceso, ¿no? O sea, yo creo que es fundamental apelar a la responsabilidad y al civismo, en definitiva. Comentabas ese 8% de León, 7% de seroprevalencia. Soria es la provincia que tiene la seroprevalencia más alta, luego está Segovia, son las dos provincias más maltratadas por el coronavirus. El hecho de que ahí hayamos casi llegado al 10%, también nos llega a pensar que si estamos en el 5%, con todo lo que hemos sufrido con el 10%, lo que queda todavía... ¿no? Si solo un 5% de la población afectada se ha tocado con el coronavirus, lo que nos queda por delante es un camino largo. Pues evidentemente el camino es largo, pero a ver, si la cuestión es encontrar un tratamiento. Cuando empezó la crisis de verdad, en los primeros, la segunda quincena de marzo, que es cuando yo creo que ya todo el mundo, obviamente ya estaba el estado de alarma y cuando todo el mundo ya era consciente de que esto era realmente un grave problema. Aquí lo que ocurre es que todo lo que va a ir después va a ir asustando a la gente, pero no lo suficiente. O sea, si es que tengamos en cuenta que de los 450.000, 480.000 personas que hay en León, solo el 7% que lo ha pasado. Y hasta que no tengamos un tratamiento, esto en fin, no se va a arreglar. Y el gran problema de esto no es que te contagies, porque bueno, teóricamente la letalidad no es tanta, ¿no? El gran problema es que si volvemos a tener un brote muy grande, pues volverán los colapsos en los hospitales, volveremos a tener falta de UCI, en fin, volveremos exactamente al punto de partida, que eso es lo grave, porque aparte de la salud, como volvamos al punto de partida, la economía se pare 4 meses más, no sé si este país levantará la cabeza. Solo hay una cosa positiva, que al resto de los países están igual. Sí. Y como están igual, alguien tendrá que arbitrar una solución que sea global, ¿no? Europa ya ha dicho que hay que empezar a moverse, ¿no? Que eso de que le preocupa profundamente lo de que las fronteras se mantengan cerradas y que aquellos países que tengan un nivel de contagio similar empiecen a juntarse, porque esto hay que moverlo. Está claro. Castilla y León ha presentado hoy mismo al Ministerio de Sanidad su propuesta de áreas de salud, que según los criterios, según la Junta, está a disposición de pasar a esa fase 1 a la que todavía no hemos llegado, solo han llegado 28. Están esas 14 que no nos habían aceptado la semana pasada, pero poco más parece ser. Cataluña sí que lo ha ampliado, su petición va a Lérida y a Gerona, deja fuera a Barcelona y todo el área metropolitana, y Madrid solicita la fase 1 para toda la comunidad. Aquí por el momento lo que les decíamos, la consejera no se plantea que esa fase 1 llegue por el momento a las grandes ciudades. Esto es lo que decía cuando la preguntaban sobre el tema. Todos los días observamos el mapa y vemos que empiezan a aparecer zonas básicas de salud dentro de las propias capitales que están sin casos. Pero esto, evidentemente, no podemos aislar la zona básica de salud. No puedo aislar un barrio y no dejar al barrio que salga, porque eso no se puede hacer. Pero es buena noticia. Buena noticia, pero cuando lleguen las ciudades llegará a toda la ciudad. No se puede dividir por ciudades. Esa es la apreciación. Yo no sé si se está siendo excesivamente prudente. Quizás sea lo oportuno en este momento, como comentaba antes Joaquín, es decir, mientras no haya un tratamiento efectivo y la vacuna no llegue, y van a tardar muchos meses o incluso un año mínimo, pues no queda más que seguir adelante con este tipo de hábitos, de responsabilidad personal de cada uno y asumir que tenemos una nueva realidad ante nosotros, que la vamos a ver en verano, que la vamos a ver en otoño cuando vuelvan a abrir los colegios y que nos va a afectar a diario, constantemente, en todos nuestros movimientos y en nuestras relaciones sociales. Es decir, esto ha venido para quedarse unos cuantos meses, si no un año o dos, mínimo. Pues aquí uno de los grandes problemas son los mensajes contradictorios permanentes. Y ese es uno de los desastres de cómo se está gestionando la crisis. Tú no puedes decir hoy la mascarilla sí, mañana la mascarilla no, los guantes eran absolutamente vitales al principio,
luego ya no lo son. Es decir, aquí hay una cantidad de mensajes contradictorios que a la población nos pone permanentemente en un tris, ¿no? Es decir, todo el mundo está permanentemente dudando sobre lo que tiene que hacer. Sí sabemos que hay que protegerse, la distancia social parece que es algo que entendemos todos que es fácil, pero luego, en fin, yo creo que los gobiernos, en especial el Gobierno de Madrid, que obviamente tiene el mando único para gestionar la crisis, no puede estar diciendo cosas contradictorias un día sí y otro también. Por poner un ejemplo que ha ocurrido hoy mismo, las rebajas. Las rebajas. Es decir, ayer prohibidas las rebajas, hoy ya no se prohíben las rebajas. Ahora ya solo se recomienda o se prohíbe en aquellos sitios en los que pueda haber tumultos, ¿no? Bueno, pues es que esto no puede ser. O sea, yo creo que antes de dar un mensaje la gente se lo tiene que pensar más, los políticos se lo tienen que pensar mucho más, porque de lo contrario la población estamos que no sabemos si dar un paso hacia adelante o un paso hacia atrás. Y así, pues me parece que no podemos salir de esta crisis, en fin, con bien, vamos. Te quería comentar, porque se comentaba que entre las zonas de Castilla y León, ciudades grandes, que podían salir, se encontraba Ponferrada. Yo no sé si sabes algo al respecto, si finalmente se ha descartado Ponferrada. A ver, no está nada descartado, y además, bueno, la propia consejera no ha querido decir nada hoy. Veremos a ver en la rueda de prensa que da mañana, en la que teóricamente va a informar de quién sale y quién no sale. Tampoco lo sé, porque luego al final todo esto depende mucho de un dato que sube, un dato que baja, sí. Y además hay que mantener los contagiados durante X tiempo. 14 días. No, me parece que eran 10 días, ¿no? Durante 10 días que no tenían que tener ningún contagio, que no tenía que haber, evidentemente, víctimas. En fin, todo esto que un día es de una manera y al día siguiente cambia, pues hombre, aventurarse a lo que puede pasar con Ponferrada. El Hospital del Bierzo sufrió. Sí, sufrió. Sufrió, sí. Entonces yo no sé si Ponferrada está en condiciones de pasar a la fase 1. Acaban de comentar los compañeros que parece ser que Castilla y León ha solicitado 42 zonas de salud. 42, de 14 a 42. Bueno, eso es ampliar mucho el medio rural, ampliar la desescalada. Pero bueno, luego ya veremos a ver si los centros de salud tienen capacidad para gestionar todo esto. Que esa es otra. Claro, de eso vamos a hablar. Tenemos varios invitados que no están aquí presentes, pero sí podemos conectar con ellos. Lo destacaba antes la directora del Instituto Carlos III. Ese estudio está sustentado en la atención primaria, en el personal de los centros de salud. Ha destacado especialmente a las enfermeras. Han sido ellos los encargados de tomar esas pruebas de seroprevalencia, de notificarlo y de hacer el seguimiento, y no solo para este estudio, porque la clave de todo el seguimiento de la pandemia en la desescalada va a estar en manos de la atención primaria. Un reto que precisa también que este escalón de la sanidad pública esté suficientemente armado como para soportar todo el trabajo que le viene encima. Pero quien mejor nos puede hablar de esto es un médico de atención primaria, Alejandro Merino Senovilla. Muy buenas noches. Usted es además miembro del Comité de Expertos de la Consejería de Sanidad en esta pandemia. Buenas noches. Muy buenas noches. Nadie mejor que usted para decirnos cuál va a ser la labor de la atención primaria. Pues en principio tenemos dos objetivos. Uno es que la curva no vuelva a subir, o sea que intentemos aplacar lo máximo posible los casos. ¿El cómo lo haremos? Pues tenemos que estar muy atentos a los síntomas sugerentes que tengan nuestros pacientes. Tenemos que ser muy accesibles y muy disponibles. Tenemos que acceder, que el paciente tiene que acceder fácilmente por teléfono a nosotros nos ponemos en contacto con él ante cualquier síntoma sugerente, que ya sabemos que son los típicos de falta de aire, tos, otros que se empiezan a ampliar como dolor de cabeza, diarrea. Se han ampliado desde el Ministerio y se han ampliado también desde la Junta para intentar captar los máximos posibles y que ninguno se nos escape. Desde hace una semana tenemos los test diagnósticos en los centros de salud y los hacemos de forma diaria. En los pueblos a veces se hace cada 2 días. Y de esa forma, a la persona, nada más que tenga los síntomas, les aislamos. Le aislamos, le decimos que no salga, que no tenga contacto ni con su familia. Una vez que tenemos la PCR, que la tenemos en 12-24 horas, decimos a la familia, si ha salido positivo, que están también confinados en cuarentena. Y mantenemos ese control con esas personas
durante los 14 días que dura la cuarentena de los convivientes y estamos alerta para si los síntomas empiezan a agravarse o no agravarse del paciente clave. Esa es nuestra labor, estar muy, muy atentos a que eso no suceda. Y otra labor muy importante y que no quiero olvidar aquí, es que todos los pacientes que llevan agazapados 2 meses en sus casas con miedo a venir al centro de salud, aguantándose sus problemas de salud, crónicos que empiezan a descompensarse, por favor, no tengan miedo, pónganse en contacto con su médico, con su enfermera, se van a poner en contacto con ustedes y el centro de salud está abierto. Les vamos a decir cuándo tienen que venir para no estar hacinados en las salas de esperas y que nosotros les vamos a ver en consulta. Pero el centro de salud, ¿los centros de salud están abiertos? ¿O solo con cita previa? ¿Cómo? Desde el principio. Están abiertos desde el principio. Lo que pasa es que nuestra vía de comunicación para evitar el contagio es el teléfono. Que nuestra vía de comunicación sea el teléfono y que algunas cosas las podamos resolver por teléfono no quiere decir que nosotros ahora nos hayamos convertido en magos y seamos capaces de atender a los pacientes sin verles. Hay cosas que podemos arreglar, hay cosas que podemos seguir y otras cosas que tienen que venir a consulta y verlas como Dios manda, como siempre lo hemos hecho. ¿Están suficientemente preparados? Quiero decir, ¿tienen los test suficientes que necesitan, toda la protección para el personal necesaria? Lo digo porque ya han surgido voces diciendo que no están preparados ni los médicos de familia ni el propio personal de enfermería para atender lo que se les viene encima. Yo voy a hablar de Castilla y León y voy a hablar de lo que conozco. No sé en otras comunidades autónomas, pero aquí en Castilla y León la ratio de médico y enfermera por habitante es bastante mejor que en otros sitios. Tenemos el problema de la dispersión, que es un problema gordo, es un problema importante y es un problema que hace diferir los tiempos de intervención. Pero en las ciudades tenemos un ratio de médico habitante bastante mejor, por ejemplo, que Madrid. Entonces, si hay alguien que está preparado, somos nosotros. O sea, no veo a nadie al lado nuestro del sistema sanitario que esté preparado, que tenga tanto conocimiento del entorno, tanto conocimiento de las familias, tanto conocimiento de los movimientos sociales como nosotros. Que vamos a tener que trabajar más, sin duda. Que ya estamos trabajando mucho, pero es que no hay nadie más que nosotros. O sea, tenemos que ser nosotros, con el apoyo de los epidemiólogos, para intentar controlar esto. Esta fase interepidémica en la cual lo más importante es detectar el caso, aislarle, hacer la cuarentena del conviviente y hacer la trazabilidad de los contactos del caso, de la persona que ha salido con una PCR positiva, para que no contagien a nadie o el periodo de contagio sea lo menor posible. Es una labor casi de detectives. Pues seguir sí, cuál es la... Lo que pasa es que ahora es más fácil, porque ahora hay menos casos. Al principio, cuando había muchos casos, nosotros no teníamos los test. En el centro de salud no podíamos hacer los test. Simplemente con la clínica advertíamos que podía ser un caso y les decíamos que estuvieran en su casa también aislados, también en cuarentena, todo igual. Pero era fácil porque todo el mundo estaba en casa. Todo el mundo entendía, enfermo o no enfermo, que tiene que estar en casa. Ahora, la labor que tenemos que tener de convicción de la gente tiene que ser mucho más asertiva. ¿Por qué? Porque vamos a decir a una familia que está sana, asintomática, que por su familiar que puede estar asintomático, tener una enfermedad leve con un test positivo, que tienen que quedarse en casa 14 días cuando todo el mundo está en la calle. Eso es muy difícil. Entonces, si alguien puede convencerle, aparte yo no sé, de la Guardia Civil o la policía, pues somos la gente más próxima a ellos. Y la gente más próxima a ellos en el sistema sanitario somos el personal de atención primaria, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, matronas. Alejandro, me acompañan aquí dos invitados, dos periodistas. Supongo que no le importa que le hagan alguna pregunta. Contrario, encantado. Joaquín y Ignacio. Sí. Yo sí quería hacerle una pregunta, y le voy a dar un par de datos que yo me imagino que conoce. En atención primaria en León, por ejemplo, yo creo que el óptimo de plantilla sería llegar a los 1.800 sanitarios, creo que hay 1.500, yo no sé si las plantillas son suficientes y sobre todo una cuestión que nos viene ahora. Primero, las bajas que ya hay, por contagios o por cualquier otra cosa, y segundo, las vacaciones. Atención primaria va a estar con posibilidades de gestionar esa desescalada, de asumir todo ese peso con las vacaciones por delante, con las bajas que ya existen y las que puedan provocarse en los próximos días cuando empiece la desescalada. Esa presión la va a soportar la atención primaria bueno, supongo que con muchísimo esfuerzo, pero con facilidad.
Pues será con mucho esfuerzo, porque como usted dice, la gestión de personal es uno de los grandes problemas sanitarios que hay en Castilla y León y en casi todos los sitios. Seguramente sería mucho mejor tener mejor plantilla, pero es que un médico de familia o una enfermera no se hace en 2 días, ni vale que sea un estudiante de medicina o un jubilado, etcétera, etcétera. Tarda 10 años en hacerse. Eso es una política de personal que a lo mejor tenía que haberse hecho antes o que tendrá que empezar a hacerse ahora. Entonces, somos los que somos. Entonces, ¿que seríamos más, si fuéramos más sería mejor? Pues claro que sería mejor, pero tendría que ser gente con el conocimiento de las familias y de las personas que tenemos nosotros y con el conocimiento del problema que llevamos 2 meses con un curso acelerado aprendiendo sobre el tema. No vale ahora contratar a gente nueva o a médicos en paro o a médicos premir, etcétera, etcétera. Las ratios de los médicos que hay en León, pues sí, sé que en el Bierzo tienen problemas de las ratios médicos habitantes. En León, a lo mejor no es tanto como en otras zonas. Y es un tema que yo sé que se está explorando desde hace tiempo y que hay estudios para intentar hacerlo. Pero esto es rápido, esto es urgente. O sea, esto ahora mismo, el quejarnos de esto, que es una queja que haremos después, pues no nos vale para nada. Yo por lo menos ahora no me vale para nada. Ignacio, ¿quieres plantearle alguna pregunta? Sí, buenas noches. Quería preguntarle por el tema de los menores. Parece ser que hay más casos de contagio entre niños de menos de 10 años, pero también puede deberse, como se ha planteado hoy en la rueda de prensa del doctor Simón, a que se estén realizando más test. ¿Puede decirnos algo al respecto? A ver, el gran problema de los niños no es el que ahora puede que haya más casos y que haya más PCRs o menos PCRs. El problema que van a tener, y se hablaba ayer en la comisión de expertos, Merche, la pediatra, es que cuando llegue el otoño, cuando llegue septiembre, se van a empezar a ver rinovirus, catarros, gastroenteritis, todo que va a confundir. O sea, la patología en los niños, el 60-70% de los problemas de salud por los que acuden ahora al pediatra son todos síntomas sugerentes de COVID. Entonces, en mi consulta, que yo tengo gente mayor, gente joven, pues puede venir con síntomas sugerentes habitualmente un 10, un 15%, en el cual yo tengo que empezar a pensar si le pido la PCR o no le pido la PCR, que ahora seguramente pida a casi todos PCR porque toca el momento de que no se me escape ninguno. Pero en pediatría el problema es mucho más gordo, porque el 60-70% de los niños que llegan en septiembre vendrán con síntomas sugerentes y con síntomas sugerentes hay que pedir PCR. Ese es el problema que va a haber con los niños. Más que el problema de ahora, si se captan o no captan. Ya sabemos que esta enfermedad a los niños parece que no les causa una enfermedad grave, y se supone que son tan contagiosos como el resto. Es una cosa que tampoco tenemos muy claro y por ahí algún estudio, pero que tampoco lo dice. Gracias. Y a lo mejor, yo no sé, viendo cuál es la situación y que llega otoño y que puede haber una nueva oleada, ¿podría llegar a plantearse dejar a los niños en casa? Esto es... Supongo que hay que prever y hay que tener distintos escenarios. O sea, no nos tiene que pillar al traspié ni tiene que ganarnos el virus como nos ha ganado estos 2 meses, que ha ido siempre 2 pasos por delante de nosotros. Yo creo que conviene hacer todos los escenarios, incluso el escenario de que a lo mejor los niños pues, tienen que estar en casa o que las aulas tienen que ser mucho más reducidas o tenemos que empezar a pensar otras cosas. Lo que está claro es que el virus no se ha ido y lo que está claro es que el virus yo creo que no se va a ir. Tampoco hay que alarmarse y pensar que va a suceder lo que ha sucedido estos 2 meses anteriores, sino que hay que transformarlo en positivo. Hay que pensar que tenemos que estar atentos, tanto la población, con las medidas, que es lo más importante, como nosotros, aprendiendo más sobre la epidemiología del virus y sobre cómo se comporta la población y cómo tenemos que intervenir para que en septiembre, octubre, cuando tengamos, si es que se comporta como los virus respiratorios normales, que aumenta la incidencia y se transmite con más facilidad, pues estemos en mejor situación. Alejandro, ya por último, y ya le dejo, que iban a ser 8 o 10 minutos. Si yo fuera paciente suya y voy ahora a la consulta o hablo por teléfono, llega el verano, llega el calor, ya puedo salir a la calle, ¿qué recomendaciones me da? Pues decimos siempre las mismas, aunque es cierto que ha habido distorsión de mensajes, pero el mejor mensaje que existe son los 2 metros de distancia. Ese es el primero. El segundo es lavarse las manos a menudo. El tercero es no tocarse la cara. Esos son los 3. Y después, inevitablemente, no puedo guardar la distancia,
pues me pongo una mascarilla. La mascarilla es porque no puedo guardar la distancia, no porque la mascarilla esté delante de todo, no, delante de todo son los 3 principios que he dicho, que son no tocarse las manos, lavárselas, no tocarse la cara, lavarse las manos y guardar la distancia de 2 metros. Y si no puedo conseguirlo, me pongo una mascarilla. Los guantes es una actividad, que la Sociedad Española de Medicina Preventiva dice como no hacer, porque los guantes dan una sensación falsa de seguridad. Yo con el guante parece que estoy protegido yo, pero toco todo y transmito todo a todos los sitios. Lo que hay que hacer, un guante se usa si me le voy a quitar después de hacer una acción. Si no tengo posibilidad de quitarme el guante, lo que hace es transmitir con más facilidad y yo tener una falsa sensación de seguridad de que no estoy transmitiendo nada y que no me estoy contagiando nada. Eso es lo que diría a la población ahora si en verano va a salir. Que guarde las distancias, que tenga cuidado, que llegue a casa y se lave las manos, que lave la ropa si ha estado en una zona de riesgo y que mantenga esas normas sociales que a partir de ahora nos van a costar mucho, pero que van a estar con nosotros durante un tiempo largo. Muchísimas gracias por habernos atendido y por haber sido sobre todo tan didáctico, que es lo que más se necesita ahora. Que nos enseñen y nos recuerden cuáles son, cómo nos tenemos que comportar, porque estamos en un escenario nuevo. Gracias, Alejandro. Bien, muchas gracias a vosotros. Gracias. Pues lo ha dejado muy claro, ha sido un gusto oírle hablar y el papel que va a tener la atención primaria. Y a mí me ha gustado mucho el positivismo. Sí. Es decir, es verdad que los sanitarios han sufrido muchísimo en esta crisis, son evidentemente quienes más han sufrido, por muchas cuestiones, por falta de medios, por falta de protección, bueno, porque las avalanchas de enfermos han sido muchas, han sufrido mucho. Pero él lo que ha sido es muy positivista, ¿no? Él, la queja ya tocará. Ahora lo que toca es trabajar y esforzarse y trabajar muchas más horas de las habituales. Es lo que ha dicho el doctor. A mí me parece que eso es de cajón, ¿no? Es decir, si hay que trabajar, se trabaja. Y luego ya habrá tiempo para quejarse, ¿no? Que motivos, desde luego, el sector sanitario hay, muchos. Claro que hay más que motivos. Hombre, los tiene y es muy significativo cuando ha dicho que hemos estado siempre 2 pasos por detrás del virus. Esa es una de las claves que explican la situación actual. Claro, ahora hay que saber, al menos tener la capacidad de aprender de los errores, que menos, ¿no? Exacto. Ayer hubo pleno y se emplazaron y hoy se han reunido. Les hablamos del presidente de la Junta y del líder del principal partido de la oposición, del Partido Socialista. Se han sentado esta mañana, Luis Tudanca y Alfonso Fernández Mañueco, y han acordado un pacto de comunidad para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del coronavirus. Un acuerdo que se va a abrir a todos los grupos, a todos los partidos en las Cortes, ya las diputaciones y los ayuntamientos de toda Castilla y León. Hay que mirar para adelante, lo decía este médico, este especialista de la atención primaria, y quizás los políticos también tienen que aprender que ahora toca mirar para adelante y estar a una, ¿no? A ver, a mí me parece una gran noticia, ¿no? Que los 2 líderes de los 2 principales partidos de Castilla y León hayan sido capaces de reunirse y de llegar a un entendimiento que veremos a ver luego cómo se plasma, ¿no? Porque esto de las reuniones está muy bien, pero luego hay que ponerlas en marcha y hay que ser leal a los acuerdos que se han adoptado. Pero también echo de menos que esto se hubiera producido hace tiempo. Es decir, hoy es 13 de mayo, el confinamiento, el estado de alarma es desde el 14 de marzo, si no recuerdo mal. En fin, han pasado prácticamente 59 días, 58, 59 días, y es la primera vez que se reúnen. Yo me parece que los políticos tienen que tener algo más de responsabilidad y haber asumido que todo esto que se está pidiendo, que Pedro Sánchez está permanentemente pidiendo, que es unidad y diálogo, hay que pronunciar mucho menos las palabras unidad y diálogo y llevarlo a la práctica, cosa que Pedro Sánchez no ha hecho. O sea, ha pedido unidad, ha pedido diálogo, o ha dicho que ha dialogado con todo el mundo, pero no ha dialogado con nadie, ni ha ofrecido ni un acuerdo, ni se ha sentado con nadie. Es decir, esto no puede ser. Entonces, lo que han hecho hoy Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca me parece una gran noticia para Castilla y León, que debería haber llegado un poquito antes, pero bienvenida sea, ¿no?
Estoy de acuerdo con lo que dice Joaquín y desde luego otra experiencia que podemos aprender de lo vivido en estos 2 meses es que la ciudadanía en general, la sociedad, ha estado a una altura muy superior a la de nuestra clase política. Ha podido haber errores ahora con el desconfinamiento, también lo ha habido con el confinamiento, personas desaprensivas, poco responsables, que han tenido actitudes que no son de recibo y por tanto han sido multados y en algún caso detenidos y encarcelados, pero son las excepciones. Creo que la ciudadanía ha hecho gala de una responsabilidad, de una madurez y de un civismo admirable. Lo triste es que, como decíamos antes, la clase política y la clase dirigente haya ido muy por detrás. Y desde luego un reconocimiento generalizado y unánime a la magnífica labor de los sanitarios, que está fuera de toda duda. Ha sido un esfuerzo ímprobo que ha costado vidas y la sigue costando, y también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la policía y a la Guardia Civil, que han estado ahí dando la cara para protegernos a todos nosotros y para hacer cumplir la ley, no lo olvidemos. Para recordarnos lo que no nos tenían que recordar. Exacto. Las caceroladas poco a poco están ocupando el espacio sonoro a los aplausos que hemos dado todos los días a las 8 de la tarde a los sanitarios, pero la verdad es que cada vez es más difícil saber quién, o más bien contra quién van dirigidas. Nieto nos ayuda hoy a identificarlas. Es verdad, Natividad, iba a cenar, pero es que me quita el apetito ver que hemos cambiado los aplausos por las cacerolas. Hay mucho que aprender de nuestros vecinos según cómo tocan la cacerola. Por ejemplo, los votantes de Vox se les reconoce por la musicalidad de su vajilla. El votante del PP, en cambio, es bastante más convencional. Y el votante de Ciudadanos se le reconoce porque se asoma con la cacerola, pero no sabe muy bien si protestar o concederle una semana más al gobierno. Luego hay gente que no saca cacerola, o bien porque simpatiza con la acción del gobierno, o porque tienen sopa en la cacerola, y no están los tiempos como para desperdiciar comida. Yo creo que esta alita de pollo me aguanta un día más en el frigorífico perfectamente. Genial, Nieto. Nos vamos al descanso, volvemos en un par de minutos y entre otras personas vamos a tener a uno de los más grandes ganaderos de toros de lidia de España, Vitorino Martín, en unos minutos.